Bien, nuevamente buenos días para todos. Vamos a empezar entonces hoy repasando un poquito lo que trabajamos la semana pasada. Redondeamos la última parte del tema con el que acabamos la clase anterior y continuamos el tema hoy con algunos ejemplos de reducción de problemas NP completos. ¿De acuerdo? Recuerden que hoy completamos ya lo que sería el tema del primer parcial, que es la próxima semana. Es decir, que terminando la clase de hoy, ya tenemos el 50% del curso abarcado. ¿De acuerdo? Es decir, que ya estamos, en este curso por lo menos ya estamos a mitad de semestre. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Con preguntas? No, mentiras. Pues, ¿cómo? Pues van a ser unos problemitas de reducción desde problemas NP completos. Yo les voy a dejar, ¿no?, hoy o más tarde mañana habilitado en el campus virtual, digamos, un modelo de lo que del parcial, de lo que sería el parcial, para que ustedes lo revisen. Igual les voy a subir un videito, pues, como con indicaciones sobre cómo se esperaría que se aborde el examen. Incluso si quieren les puedo dejar el examen del semestre pasado y el videito de la clase del semestre pasado donde más o menos indiqué cómo era la solución, si se sienten más tranquilos por ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe, por favor. ¿Qué quiere decir Nelson con a ciegas? Habló Chávez, qué bien. Mandó señales de vida. Nelson, ¿cómo así que a ciegas que no entendí? No, profe, pues ahí la compañera preguntó que si a ciegas. Me imagino que si en el taller, no sé. Bueno, no sé qué quiere decir a ciegas. Pues porque a ciegas desde sus casas, o sea, no, si la duda es si les voy a restringir el uso de elementos, pues es casi que imposible restringirlo, pues dado que ustedes están desde sus casas y como les dije, pues yo no los voy a estar cuidando, mirándolos a través de una cámara porque pues no tiene sentido, ¿no? Sí les voy a pedir, por favor, No, profe, que para el día del examen tengan cámara, pero solo para el momento del llamado a lista, para que quede evidencia que sí están. ¿Sí, dime? No, que yo creo que se refería más a que si íbamos a llegar al parcial sin haber visto ejercicios antes, o sea, sin saber a qué nos íbamos a enfrentar. Yo creo que a eso se refería con las ciegas, más Ok. que a revelar eso. Sí, los ejercicios, pues es lo que les digo que les voy a dejar disponible para que ustedes revisen más o menos cómo va a ser la estructura del examen. ¿Ok? Y los ejemplos que vamos a ver hoy, porque realmente, digamos, el tema, lo que ustedes deben saber desde el punto de vista de la teoría, ya lo vimos en la clase anterior, que es lo que vamos a repasar a continuación. Lo demás son ejercicios. Entonces, bueno, parte del repaso tiene que ver con tener clara la teoría. Por aquí, ¿qué más preguntan? Bueno, nos enfrentamos a ciegas al parcial. Listo. Entonces, recapitulando lo que hemos visto en las clases anteriores, habíamos hablado en la primera clase, además del recorderis de FADA, hablamos de la clasificación de los problemas en problemas P y NP, ¿cierto? Y habíamos dicho que pues, los problemas NP son aquellos problemas que básicamente no tienen una solución en tiempo polinomial, ¿cierto? Pero que pueden ser verificados en tiempo polinomial. Esos son los problemas NP. La semana pasada, entonces, formalizamos el concepto de los problemas NP completos. ¿Qué decíamos de los problemas NP completos? ¿Alguien nos quiere recordar? Creo que son problemas que al igual que los NP, no tienen una solución polinomial y que, pero no se ha demostrado pues que no la tengan, según eso entendí, ¿no?
Sí, perfecto. Y entonces, eso es exactamente lo que dice Dayana, ¿no? Son problemas que son NP porque no tienen solución polinomial, pero no se ha demostrado que no la tengan. Es decir, que si en algún momento alguno de los problemas NP completos llega a tener solución, eso indica que todos los demás problemas NP completos tienen solución en tiempo polinomial. La otra parte que trabajamos la semana pasada, pues tenía que ver con cómo probar que un problema es NP completo. Y entonces hablábamos en principio de un conjunto de problemas que ya fueron demostrados desde los años 70, ¿no? Y parte de esos problemas, referencia, son los 21 problemas NP completos, pero que ya fueron científicamente comprobados y demostrados como problemas NP completos, y que esos son, como les decía, pues la referencia para poder probar otros problemas NP completos. Y la forma de probarlos es justamente, pues, si logramos reducir desde un problema NP completo el problema que queremos probar o que queremos demostrar, entonces la conclusión será que ese nuevo problema es también NP completo, ¿no? De tal forma que en el conjunto de los 21 problemas, pues mencionábamos algunos que partían desde la verificación de circuitos, el circuit SAT, luego hablamos de SAT, que es el problema de la satisfactibilidad booleana, que le hemos mencionado ya en 2 clases. Luego vimos que de SAT se puede reducir 3 CNF SAT, que es 3 SAT en forma normal conjuntiva. Básicamente es el mismo problema SAT, con la diferencia que cada cláusula tiene exactamente 3 literales. Y en particular hablamos que pues podíamos hacer reducciones a cualquier otro valor de SAT, es decir, vimos incluso la reducción de 4 SAT, vimos hablamos o se les dejó sugerido hacer la reducción a 5 SAT y en general a X SAT, ¿no? Y que pues el valor de ese X pues indica la cantidad de literales que debe tener cada cláusula, ¿no? En forma normal conjuntiva. Y al poder reducir X SAT desde SAT, pues estamos mostrando que cualquiera de esas formas de SAT es también un problema NP completo. Hablábamos además que muchos de los problemas de grafos son problemas NP completos, y una forma de demostrarlos es pues a partir de la reducción, como les decía. Entonces hoy vamos a hablar del problema del clique, vamos a hablar del problema de la cobertura de vértices, vamos a hablar del problema del ciclo hamiltoniano. Ese problema del ciclo hamiltoniano tiene un nivel de complejidad muy alto. Y entonces hay partes de las demostraciones pues que simplemente se omiten, es decir, se va a mencionar, pero no hay que hacer demostraciones en detalle por el nivel de complejidad y porque hay un componente por ahí que es casi como usar una varita mágica. Entonces, bueno, ya lo miraremos al final de la clase de hoy. Y hablaremos también del problema de la suma de subconjuntos como un problema también NP completo. Entonces les decía que pues lo que es la teoría ya ustedes la tienen desde la semana pasada, porque básicamente lo que ustedes deben tener claro de este tema y que va a ser fundamental para que ustedes puedan resolver los ejercicios del parcial es saber cómo se hace una demostración de un problema NP completo. Entonces, para demostrar un problema NP completo, lo primero que tengo que hacer es demostrar que el problema es NP, es decir, que el problema no tiene solución en tiempo polinomial, sino que su solución es por lo menos exponencial, ¿no? Entonces voy a avanzar un poquito por acá, donde teníamos un caso bueno, hablamos de las reducciones. Entonces, Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Me hablaron 2 personas al tiempo y no le entendía a ninguno de los 2. Sí. ¿Habla o hablo? A ver, Ayana. Compartiendo, profe. No, es que no está. O no sé si a mí no me aparece. ¿Quién? ¿Qué? Ah, ¿no estoy compartiendo pantalla? No. Ah, pequeño detalle, porque no me han dicho yo aquí como...
Profe, porque yo pensé que esta dando era como el repaso de la semana pasada, así sin mostrar nada. Ah, no, estoy haciendo el repaso de la semana pasada, pero mostrando en la diapositiva ¿qué? Como loco. Pensé que ya había empezado a compartir. Muchas gracias por la... Y yo ahora mostrándoles, haciéndoles el recorderis sobre el gráfico donde estaban los problemas en el... Bueno, les decía entonces que la forma de probar que un problema es NP completo empieza por probar primero o demostrar que el problema es NP, es decir, que su solución no se obtiene en tiempo polinomial, que es por lo menos exponencial. ¿De acuerdo? De tal forma, bueno, aquí están las reducciones de A3SAT, de tal forma que cuando usted verifica que efectivamente la solución del problema se hace en tiempo exponencial, ya está la primera parte de la demostración hecha. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es comprobar que a pesar de que el problema no se puede resolver en tiempo polinomial, pues que su verificación sí se obtiene o sí se puede hacer en tiempo polinomial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, pues dado una instancia de salida del problema, usted pueda verificar en tiempo polinomial si esa instancia de salida satisface o no satisface el problema. ¿Ok? Esos son los dos primeros pasos. El tercer paso, para probar ahora sí que el problema es NP completo, pues consiste en lograr una reducción desde otro problema que sea NP completo. Digamos que la condición para poder hacerlo es que el problema que usted va a tomar como referencia tenga una complejidad polinomial menor o igual que el nuevo problema. Esa parte, digamos, no hay que demostrarla, digamos, simplemente lo vamos a asumir. En el caso de la reducción de SAT a 3SAT, decíamos que SAT tiene una complejidad polinomial menor o igual que la de 3SAT, de hecho menor, porque pues 3SAT tiene exactamente una restricción adicional y es que cada cláusula debe tener 3 literales, ¿no? Mientras que SAT no tiene ese limitante. Pero en general, para los ejercicios, usted no tiene que pensar en probar esto, ¿no? Porque esto también es una demostración que no nos corresponde, que digamos que su nivel de dificultad desborda los límites del curso. Entonces, simplemente asumimos que al hacer una reducción, pues su complejidad polinomial va a ser menor o igual que la del problema que estoy demostrando. ¿Ok? ¿En qué consiste la reducción? La reducción consiste en poder transformar el problema NP completo que estoy usando como referencia en el nuevo problema en el que estoy demostrando, garantizando que se cumpla que las instancias positivas de uno correspondan a instancias positivas en el otro y que las instancias negativas de uno correspondan a las instancias negativas del otro. ¿Ok? Eso es toda la teoría. Entonces, vuelve y juega. Si usted tiene que hacer un ejercicio para probar que un problema es NP completo, primero, pruebe que es NP. ¿Cómo prueba que es NP? Pues mostrando que su solución no se obtiene en tiempo polinomial, pero que sí se puede verificar en tiempo polinomial. Y además es NP completo si logra reducirlo desde otro problema NP completo. Y esa reducción, pues le debe garantizar que en el proceso de transformación, lo que son instancias positivas en uno serán instancias positivas en el otro, y lo que son instancias negativas en uno serán instancias negativas en el otro. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, hablamos de la reducción de SAT a 3SAT, como les decía, y luego hablamos de la reducción a 4SAT. Y luego hacia el final de la clase estuvimos trabajando con el problema de la programación entera. Y básicamente, en el problema de la programación entera, decíamos que, pues,
permite resolver un conjunto de problemas que apuntan a una toma de decisiones donde la decisión depende de maximizar unos variables y una función, ¿cierto? Particularmente se conoce como programación entera, dado que sus variables toman solamente valores enteros, ¿vale? Y decíamos que incluso pues hay otras alternativas, hay programación entera mixta, donde solo algunas variables deben tomar valores enteros y las otras no. Y formalmente, pues el problema de la programación entera implicaba tener un conjunto de variables, que son las variables de decisión, y un conjunto de restricciones sobre esas variables expresadas como desigualdades. Además de la función que se va a maximizar con referencia a una restricción también sobre la función dada por un entero b, ¿cierto? Que es el que decíamos que restringe la función objetivo. Bien. Entonces, bueno, digamos que el problema de la programación entera es un problema amplio que en detalle lo trabajaremos en la segunda parte del curso, pero para probar que el problema de la programación entera es un problema de decisión, perdón, es un problema NP completo, entonces hay que llevarlo o hay que expresarlo en términos de un problema de decisión. Recuerden que hace 15 días hablábamos de la clasificación de los problemas como problemas de solución, problemas de decisión y problemas de optimización. Y particularmente, ¿qué decíamos acerca de los problemas de decisión? Que tenía dos opciones de respuesta. Que tenía dos opciones de respuesta, ¿cierto? Que la salida era un sí o un no, o un verdadero o un falso, ¿cierto? Es decir, donde la solución es binaria. 1, 0, verdadero, falso, sí, no. ¿De acuerdo? Eso es un problema de decisión. Entonces, cuando abordábamos el problema de la programación entera, para probar que es un problema NP completo, pues teníamos que llevarlo a un problema de decisión, ¿cierto? A expresarlo en términos del problema de decisión. ¿Y cómo lo expreso como un problema de decisión? Como dice acá en la diapositiva, determinar si puedo encontrar, es decir, si existe una combinación de valores enteros para las variables, de tal manera que ese conjunto de valores, cuando se reemplacen las variables, satisfagan todas las desigualdades, es decir, satisfagan todas las restricciones sobre las variables, pero que también satisfagan la restricción sobre la función que debe ser maximizada, ¿ok? De tal forma que esa verificación sí que se puede hacer en tiempo polinomial porque simplemente consiste en reemplazar las variables por el conjunto de valores que nos estén dando, ¿cierto? Y tendré que hacer tantas comprobaciones como restricciones hayan, más la restricción sobre la función de maximización. Y eso es lineal. De tal manera que al hacer esa verificación, al final yo puedo responder para el problema si satisface o no satisface. Por eso es un problema de decisión, ¿de acuerdo? Es decir, que el problema de la programación entera, en el contexto que nos interesa en este momento, es expresarlo como un problema de decisión. No es tanto encontrar los valores que maximizan la función, porque eso lo vamos a abordar en la segunda parte del curso a partir de enero, sino que lo que nos interesa saber es poder determinar si una cierta instancia, es decir, si un cierto conjunto de valores satisfacen o no satisfacen las restricciones, ¿vale? Con esa comprobación, entonces, podemos demostrar que el problema es NP y si además hacemos la reducción desde un problema NP completo, pues queda probado que el problema de la programación entera también es un problema NP completo. Entonces, bueno, como parte de los ejemplos introductorios que veíamos la semana pasada, teníamos pues un problema representado por un conjunto de variables b sub 1 y b sub 2, ¿cierto? Una función f de b igual a 2b sub 2 y una restricción sobre f de b mayor o igual que f de v mayor o igual que 3, ¿no? Que es el valor b, que es como el límite que define la restricción sobre la función, y el conjunto de restricciones sobre las variables de decisión. Y entonces, sencillamente,
nos preguntaba el ejercicio si podía encontrar un conjunto de valores que satisfagan ese problema y de hecho lo encontramos, ¿vale? Ahí resolvimos el problema de la programación entera, pues manualmente, pero lo resolvimos. Pero cuando nosotros queremos hacer la verificación consiste en que, pues dados dos valores, un valor para B sub 1 y un valor para B sub 2, yo reemplazo en el problema, en la especificación del problema, y determino si cumple o no cumple, y efectivamente satisfacía. ¿Ok? Entonces, digamos que la salida ahí fue sí. Mientras que por acá, en este otro caso, encontrábamos que, pues, no había realmente un conjunto de valores que pudiera satisfacer todas las restricciones del problema. Entonces, si bien el problema de la programación entera, pues funciona en el dominio de los enteros en cualquier base, ¿no? Y este ejemplo está en el sistema decimal, pues nosotros para hacer la reducción desde SAT, pues necesitamos llevar ese problema de la programación entera a un contexto un poco más pequeño, que es el contexto en el cual las variables de decisión solamente pueden tomar valores entre 0 y 1, ¿cierto? Valores booleanos. Y cuando decimos como formalismo que pueden tomar valores entre 0 y 1, pues básicamente lo que estoy diciendo es que las variables, al ser booleanas, o pueden tomar el valor 0 o pueden tomar el valor 1. ¿De acuerdo? Y entonces vimos la parte de la reducción. En la reducción, entonces vamos a llevábamos mejor una instancia de SAT a una instancia de programación entera, buscando que se garantizara que, nuevamente, las instancias positivas de SAT correspondieran a instancias positivas de programación entera y que las instancias negativas en SAT correspondieran a instancias negativas de programación entera. ¿Cómo se hacía la reducción? Miren que aquí hay algo importante, muchachos, y es que realmente no hay una fórmula para hacer una reducción de NP completo, de un problema NP completo en otro, ¿no? Si ustedes se fijan en cómo reducíamos de SAT a 3SAT, por ejemplo, o cómo reducimos ahora de SAT a programación entera, pues no hay como un patrón completamente definido. Ahorita vamos a ver, cuando estemos trabajando con las otras reducciones, que no hay un patrón. Eso, en principio, tiene un grado de dificultad, porque al no tener una regla, ¿no? Casi que, pues, el poder lograr la reducción implica un poco de creatividad, de análisis, de visión, de ingenio. Entonces ahí es donde se complica un poquito el asunto, ¿cierto? No hay como unos patrones exactos para seguir, para hacer la transformación. Cada reducción es distinta. En algunos casos uno puede tomar como la idea de otra reducción ya conocida para hacer algo similar y lograrlo. Pero no es que sea una fórmula o no es que sea un algoritmo que permita lograrlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la reducción de SAT a programación entera, teníamos que, pues se debía crear para cada una de las variables de la fórmula en SAT, pues había que crear dos variables en el problema de programación entera, que era la variable y su negación, ¿cierto? Es decir, que se crean dos n variables, la variable negada. Para cada una de esas variables se crea una restricción, y es que la variable y su negada pueden tomar valores entre 0 y 1, que es esta primera restricción. De tal forma que esta primera restricción lo que me está indicando es justamente que las variables son variables booleanas, que solamente pueden tomar valores entre 0 y 1, por lo tanto que pueden tomar como valores el verdadero y el falso, o el falso y el verdadero, ¿no? Adicionalmente, hay que crear unas restricciones adicionales en las que se debe establecer que la suma de una variable y su negada
pues debe estar entre 1 y 1, ¿no? Entonces, por eso la siguiente restricción, que es la de acá, pues lo que hace es garantizar que cuando yo sumo una variable con su negada, es decir, con su complemento, pues esa suma debe ser exactamente igual a 1, ¿no? Es decir, que 1 es menor o igual que B sub I más la negación de B sub I, y eso menor o igual que 1, pues en palabras simples lo que está diciendo es que pues la suma siempre tiene que dar 1. ¿Por qué? Pues porque si la variable es 1, la negación es 0, pero esa suma booleana da 1. Si la variable es 0, su negación será 1 y esa suma siempre dará 1. ¿Ok? Adicionalmente, hay que crear una restricción por cada cláusula en SAT en la que la suma de las variables que conforman la cláusula debe ser mayor o igual a 1, y eso es lo que garantiza la satisfacibilidad. Es decir, que si en SAT una cláusula es satisfacible, pues esa satisfacibilidad debe permanecer en el problema de programación entera, ¿vale? Entonces, para cada una de las cláusulas que aparezcan en SAT, en programación entera lo que hago es sumar esas variables y esa suma debe ser mayor o igual que 1. Bien. Y la función de maximización, cuando trabajamos con variables booleanas, pues es más un formalismo. Simplemente se dice que f de b es igual a b sub 1, es decir, a cualquiera de las variables que tengamos, y b igual a 0, es decir, que f de b debe ser mayor o igual que 0, ¿vale? Pero como les digo, en el caso de programación entera con variables booleanas, pues es más un formalismo. Cuando trabajemos la parte de programación entera ya formalmente, digamos, resolviendo problemas de programación entera, pues vamos a ver que ahí sí el valor de la función pues debe depender de las características propias del problema, cuando estemos trabajando con enteros en el sistema decimal. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, decimos que el proceso de reducción indica que, pues, si hay n variables en SAT, se crean 2 n variables en programación entera. Repito, ¿de dónde vienen esas 2 n variables? Pues porque en programación entera se consideran como variables la variable como tal y la negación de la variable. Por eso son 2n. Y 3n restricciones en programación entera. ¿Por qué 3n restricciones? Pues porque hay una restricción sobre la variable, que me dice que debe tomar valores entre 0 y 1, porque hay una restricción sobre la negación de la variable, que debe decir que esa negación también debe tomar valores entre 0 y 1, y porque hay una restricción adicional sobre la suma de la variable y su negada, que dice que esa suma debe ser exactamente igual a 1. ¿Ok? Pero adicionalmente, por cada una de las cláusulas en SAT, se deben crear igual número de restricciones en programación entera. Y esas restricciones lo que me dicen es que la suma de las variables involucradas en esa cláusula debe ser mayor o igual que 1. ¿Ok? De tal forma que esa reducción se hace en tiempo polinomial. ¿Por qué? Pues porque el proceso de transformación, que es lo que implica la reducción, depende de la cantidad de variables, que es n, ¿cierto? Y de la cantidad de cláusulas, que es y. Y eso, pues, se expresa, de hecho, como una función lineal. Es decir, que la reducción de un problema SAT a un problema de programación entera se hace en tiempo lineal. Decíamos entonces que esa reducción garantizaba que las instancias positivas en SAT, yo no estoy seguro, creo que hasta aquí no llegamos, que instancias positivas en SAT correspondían o determinaban instancias positivas en programación entera, y que las instancias negativas en SAT determinaban instancias negativas en programación entera. ¿Por qué creen ustedes que podemos garantizar eso?
Porque son equivalentes, profe. Porque son equivalentes, ok. ¿Y eso lo podemos comprobar? Sí, dándole valores. Bueno, pues Con una tabla de verdad, ¿no? las condiciones. Podría ser, uno podría verificar con una tabla de verdad, por ejemplo, en un caso, en este caso, que es el del ejemplo, pues dado que tengo una cantidad pequeña de variables, pues yo podría determinar a través de una tabla de verdad si se cumple o no. Entonces, hagámoslo justamente. Entonces, tenemos esta instancia en SAT, es decir, tengo una fórmula C con dos cláusulas. La primera cláusula es B sub 1, no B sub 2, no B sub 3, y la segunda cláusula es B sub 2, B sub 3. Recordemos que esas comas intercláusula, que en este caso sería pues solamente esta coma, representa un AND, y las intercláusulas, las que están dentro de cada cláusula, representa un OR, ¿no? Es una forma normal conjuntiva. Es decir, que eso es como tener B sub 1, OR, no B sub 2, OR no B sub 3, AND B sub 2, OR B sub 3. Entonces, lo primero que les pido a ustedes es determinar si esa fórmula C es satisfacible o no. Sí, profe. Sí, cierto, satisfacible porque yo puedo encontrar un conjunto de valores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 que hacen que pues, la fórmula se satisfaga. ¿Qué conjunto de valores podría satisfacer? Con que B1 sea verdadero y B3 Con es que, satisfactible. muy bien, con que B1 sea verdadero y al menos B3 sea verdadero, Ujú. esta, digamos, podría ser falsa, entonces esta satisface C. Por lo tanto, ¿es satisfacible? Sí. ¿Por qué? Pues porque al menos encontré un conjunto de valores. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte es, bueno, transformemos esa cláusula o esa fórmula mejor C en una instancia de programación entera. Recordemos, ¿qué implica hacer esa transformación? Esta transformación implica saber que como en SAT tengo 3 variables, B1, B2, B3, pues tengo que crear 6 variables en programación entera. B1, B2, B3 y la negación de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, dado que en C hay 3 variables. ¿Por qué 3 variables? Porque recordemos que en SAT hablamos de las variables y de sus literales, ¿no? Entonces las variables son B1, B2, B3 y las literales son sus variables o sus negaciones, ¿ok? Entonces, dado que en C hay 3 variables, entonces en programación entera tenemos 6 variables, que es 2n variables, de acuerdo a la reducción. Es decir, ¿cuáles son esas 6 variables? Pues las 6 variables son B1, B2, B3, la negación de B1, la negación de B2 y la negación de B3, ¿cierto? Ahora agregamos las restricciones. Y entonces recuerden que las restricciones son por cada variable, es decir, la que restringe el valor que puede tomar cada variable, ¿vale? La restricción sobre la suma de variables y las restricciones sobre cláusulas. Entonces, escriban ustedes ahí en un minutico, en sus apuntes, por favor, pues cuáles son las restricciones que ustedes encontrarían para ese problema.
Que B1 sea falso, profe. Dime. Bueno, No, hay que escribir todas las restricciones que se derivan de ahí. Pero ok. repito, son 3N restricciones que es sobre las variables, ¿no? Que es la que Ok. restringe los valores de cada variable, la que Ujú. restringe los valores de la suma de las variables y sus negaciones, y adicionalmente las restricciones que se derivan de las cláusulas de la fórmula en SAT. Listo, profe. Ok. ¿Listo es que ya las tienes o listo es que listo? No, ya, que las voy a copiar, pues. Ah, ok, bueno. Gracias. Geraldine, básicamente lo que hay que hacer es un formalismo en el que se indica que cada variable está entre 0 y 1, es decir, toma un valor entre 0 y 1. De tal forma que para cualquier ejemplo, incluso de SAT, al reducir la programación entera, el conjunto de restricciones sobre las variables es similar. Tú vas a decir, por ejemplo, que B1 está entre 0 y 1, la negación de B1 está entre 0 y 1. Por aquí ya veo que alguien está escribiendo. Lo que está escribiendo Cristian, exactamente. ¿Alguien iba a hablar? Y la restricción, pues, de FDB es que el formalismo, ¿cierto? Eso también se incluye, profe. Y esa se incluye y es solo un formalismo, es decir, FDB es igual a B sub 1 y B, FDV pues es igual a B, V sub 1 y B es igual a 0, perdón. Entonces ya Cristian ahí en el chat nos ha compartido pues justamente las restricciones sobre las variables. Bueno, creo que le faltaron algunas. Te faltaron 3 restricciones, Cristian, si no estoy mal. Porque las negaciones también hay que restringirlas. Es decir, así como él al comienzo dice que B sub 1, B sub 2 y B sub 3 está entre 0 y 1, también hay que hacer lo mismo para las negaciones de B sub 1, de B sub 2 y B sub 3. Luego pone la restricción. Bueno, ahí donde dice variables y sus negados, aunque sabemos que B sub 1 o cada variable más su negación debe ser igual a 1, las restricciones hay que ponerlas como desigualdades. De tal forma que ese segundo bloque de restricciones que él pone en el chat debe estar escrito como 1 menor o igual que tal cosa menor o igual que 1. ¿Ok? Porque las restricciones se deben escribir como desigualdades.
Listo. Entonces, ¿alguien o el mismo Cristian quiere volver a escribirlo ahí ya todas completicas? Ok, listo. Cristian ya completó las que le faltaban, ya puso las otras como desigualdades, muy bien. Puso las restricciones sobre las cláusulas, perfecto. Y entonces solo nos quedaría decir el formalismo de f de b igual a b sub 1. Profe, de pronto en el parcial uno podría ponerlo, pues, de una forma general, de sub i hasta b sub 3, que es el máximo, pues, comprendidos entre 0 y 1, y sus negaciones también. Te tengo una mala noticia y te tengo una buena noticia, Sebastián. La mala noticia es que no se puede. Tienes que hacerlo completo. La buena noticia es que este ejercicio ya no sale en el parcial. Sale otro. No, pero ¿por qué no? Porque que esté comprendido entre 0 y 1. ¿Cómo? Me perdí en lo que último que me dijiste. Pues si es b sub 1 hasta b sub 3, pues sería b sub i hasta b sub 3. Entonces los podría uno acotar entre 0 y 1 de una forma general para no copiar todo eso. Ah, no, pero es mejor el formalismo. Es mejor así. De todas maneras, no, pues en el parcial lo que yo les ponga lo alcanzan a hacer completico formalmente en el tiempo del parcial, no os preocupéis. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, bueno. Bueno, verifiquemos incluso para ese caso que si tuviéramos una instancia, negativa en SAT, en programación entera también correspondería a una instancia negativa. Es decir, pensemos aquí en una instancia negativa, es decir, un conjunto de valores que conlleven una instancia negativa en SAT. Si la hay, pues. Que creo que sí la hay. Deme un conjunto de valores que conduzcan a una instancia negativa en SAT. Con que B1 sea negativo. Con que uno sea falso. Sí, negativo, falso. Sin importar los valores de B2 y B3. Sí, que sea falso, porque ya la primera cláusula ya se hace falsa. O sea, no, porque si B2 B2 y B3 tienen que ser verdaderos. Ajá, tienen que ser verdaderos. B2 y B3 tienen que ser verdaderos, sí. Ok, porque aquí sería verdadero y esta se hace falso y al hacer falso, pues toda la fórmula es falsa. Ok, entonces, con esta combinación de valores que conducen a una instancia negativa en SAT, verifiquen que pues esto también es una instancia negativa en programación entera. Es decir, que hay al menos una restricción que no se cumple.
Ok, ya por acá Cristian está contestando. Sí, si B2 y B3 son verdaderos y B1 es falso, entonces no se cumple la restricción sobre la primera cláusula, ¿no? Es decir, por lo menos esa no se cumplió. La que dice B1 más la negación de B2 más la negación de B3 mayor o igual que 1, pues no se cumpliría porque B1 es 0, B2, la negación de B2 sería 0 y la negación de B3 sería 0 y eso sumaría 0 y 0 no es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro para todos, muchachos? Sí, Es decir, ok. Entonces, bueno, ya por lo menos comprobamos que pues una instancia negativa en SAT también conduce a una instancia negativa en programación entera. Aquí está la solución, que es lo mismo que ya escribieron ustedes ahí en el chat, entonces no hay problema. Y bueno, pues aquí hay unos ejercicios adicionales. Pues nada, hagamos de estos tres, hagamos uno solamente porque pues todos son como, digamos, el mismo proceso. Entonces escojamos, por ejemplo, el tercero, hagan el tercero. Manos a la hora, Chávez, haga el tercero, usted que quería hacer una simplificación de las restricciones con 5 variables. Manos a la obra, un minuto más y lo hacemos y lo comprobamos, lo verificamos.
Bien. Listo, Juan Sebastián ya. Sí, No, profe. ya está de sub 5. Ahí, entonces No, es que iba primero el día para... el día del parcial yo le pongo 2.5 y ya usted asume hasta 5. No, es que el compañero puso eso y yo le iba primero enter para copiar más abajo y eso se mandó, entonces pues ya le puse hasta de 5. Pero lo hice en mi cuaderno porque copiar eso es muy maluco con el teclado. Okay. Mejor dicho. Entonces usted tiene que B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5 están comprendidos entre 0 y 1 y sus negaciones también. Esas serían las 10 primeras restricciones. La segunda es que cada V más una negación pues está comprendida, da 1, está comprendida entre 1 y 1. Y que el B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 tiene que ser 1, la negación de B2 como la negación más la negación de B5 también tiene que dar 1, y que la negación, que B1 y negación de V3 y negación de V5 también tiene que ser una suma booleana igual a 1, y no se cumpliría con que todas fueran verdaderos, ya que negación de B2 más negación de B5 no sería 1, sería 0. Ok. Bueno, ya todos lo hicieron también. Que copie las condiciones, Chávez, le están pidiendo por ahí. Ah, profe, yo las hice en el cuaderno. Bien, pero su público lo aclama. Las restricciones, bueno, que solo la última. Pues la que no cumple. La última dice Geraldine. Pues la última sería que la suma de cada cláusula sea igual a 1. Bueno, mientras lo van escribiendo ahí, yo voy cambiando aquí el... la presentación, porque ya seguimos con la siguiente. Regálame un segundo más. Listo, ya Chávez ahí la escribió. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la Sí. que copió Chávez allí. ¿No tendría que ser solo mayor o igual a 1? O sea, la suma de esa cláusula, mayor o igual a 1. Esa última es de la cláusula, ¿cierto? Si es de la cláusula, sí debe ser mayor o igual que 1. Porque la única que está entre 1 y 1 es la suma de una variable y su negada. Las restricciones que se derivan de las cláusulas, Chávez, para que corrijas, las restricciones que se derivan de las cláusulas es la suma de las variables mayor o igual que 1 para garantizar la satisfacibilidad. Profe, pero ser una suma booleana no solo está comprendida entre 1, entonces el mayor no importa.
pero por la restricción del proceso de reducción, la fórmula que se deriva de las cláusulas se debe expresar como mayor o igual que 1. Digamos que es cierto que, o sea, lo que dice Chávez es verdad, esa suma para que sea satisfacible pues tiene que ser exactamente igual a 1, es decir que pues la expresión estaría bien desde el punto de vista de la suma booleana, pero para que se ajuste exactamente al proceso de reducción, se expresa como que la suma es mayor o igual que 1, ¿ok? A pesar de que sabemos que pues, la suma a lo sumo tomará el valor 1, y de hecho para que sea satisfacible debe ser exactamente igual a 1. Pero para que esté ajustadita a cómo se hace la reducción, expresemos las restricciones de las cláusulas como la suma de sus variables mayor o igual que 1. O sea que es válida la anotación de Luis Eduardo, creo que fue el que comentó. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo sí tengo una duda, no sé si ya lo mencionó, no sé si me leí, pero en el ejercicio anterior mencionaron, o sea, pusieron un B. ¿B son las variables o O qué? sea, una B larga. Grande. Ujú. Ajá, esa B grande es la que define el valor sobre el cual se restringe la función. En el caso del problema de programación entera booleana, esa B siempre es 0. ¿Ok? Cuando estemos trabajando con otro tipo de problemas de programación entera, pues ya el valor de B depende del problema en particular. Pero cuando es booleano, esa B es 0 y por eso decimos que es un formalismo siempre decir que f de V es igual a V sub 1 y B grande es igual a 0. Es un formalismo para el caso de la programación entera booleana. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien. Listo, entonces, bueno, lo que corresponde a hoy, a lo nuevo, pues que esto todavía era como terminación de lo que habíamos empezado la semana pasada, es ver otros problemas NP, ¿cierto? Y buscar o mirar la forma como esos problemas NP se demuestran además como NP completos, ¿cierto? Es decir, cómo se logran reducir desde un problema NP completo ya probado. Entonces, vamos a hablar del problema de la cobertura de vértices, el vertex cover. Primero, entonces, entendamos qué es la cobertura de vértices. Vamos a decir que una cobertura de vértices para un grafo es un conjunto justamente de vértices en los que cada arista del grafo original incide en al menos un nodo de ese conjunto de vértices. Entonces, para verlo un poco más claramente, si ustedes revisan los grafos que están en la diapositiva, en esos grafos hay unos vértices que están coloreados de rojo y esos corresponden justamente a los vértices que en cada uno de esos grafos son una cobertura o generan una cobertura de vértices. Me explico, digamos que este es el grafo G sub 1, digamos que este es el grafo G sub 2, este es el grafo G sub 3 y este es el grafo G sub 4. Entonces, en cada uno de esos grafos, los vértices coloreados de rojo forman una cobertura de vértices para el grafo respectivo. Entonces, obsérvenlos, no me contesten todavía, simplemente obsérvenlos e identifiquen qué característica tienen esos vértices que hacen que podamos llamarlos una cobertura para el grafo. Obsérvenos ahí 30 segunditos y no me contesten todavía, ya les pregunto.
Listo, ya, ¿qué observan ahí? Que cada arista del nodo tiene que tocar al menos un nodo pintadito de rojo. ¿Cómo fue que dijiste, Sebastián? Cada arista del grafo tiene que tocar o ser adyacente a un nodo rojo. Ok, sí, por ahí está la cosa. Si ustedes se fijan, pues ese conjunto de vértices en cada grafo que está coloreado de rojo hace que cualquier arista del grafo sea incidente en al menos uno de ellos. Es decir, ese conjunto de vértices cubren todas las aristas del grafo. ¿Sí se fijan? Entonces, el problema de la cobertura de vértices, incluso llevado como un problema de optimización, es encontrar el conjunto de vértices mínimo que sean una cobertura de vértices para un grafo G. Porque en principio, pues yo podría decir, pues todos los vértices del grafo forman una cobertura, ¿cierto? Pero el problema realmente consiste en encontrar una cobertura de vértices mínima. ¿De acuerdo? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, teniendo claro que el problema del vertex pues, ¿qué es el profe, vertex cover? ¿Sí? yo tengo una pregunta en cuanto al G3, Sí. porque es que dice que todos los vértices, ¿cierto? Que inciden por lo menos en uno del otro, ¿cierto? Todas las aristas inciden en al menos en uno de los vértices de la cobertura. Exacto, y si vemos los dos vértices blancos, pues hay una arista que es la que está a la derecha que no incide con ninguno de los vértices de los ¿Cuál? blancos. No, o sea, la cobertura de vértices son los vértices rojos. Esta arista incide en este. Esta arista incide en este. Esta arista incide en este. Este incide en este. O sea, todas tienen incidencia en algún vértice rojo. No, pero lo decía era en el que está más a la derecha. ¿Cuál? O sea, en otro grafo. ¿No me dijiste grafo G3? No, en ese mismo, pero en el G3, en el que está arriba, a la derecha. Ese. ¿Acá? Ese, sí. Por eso, pero es que, ojo que la cobertura de vértices habla de las aristas, que las aristas deben ser incidentes en alguno de los vértices de la cobertura. Esta arista cumple de sobra porque es incidente a dos vértices que están en la cobertura. Ah, ya, pero ya, ahora sí entendí. Gracias. Vale, ok. Listo. Para todos ya es claro también, ¿no? Bien, entonces, teniendo ya definido lo que es una cobertura de vértices, les decía que pues, el problema es más interesante cuando pretendemos encontrar una cobertura de vértices mínima, ¿no? De tal forma que la cobertura de vértices mínima es la más pequeña de las coberturas de vértices en un grafo, ¿ok? Ese problema es un problema NP, y tenemos que verificar si el problema puede ser demostrado como un problema NP completo. Ahora bien, para facilitar el proceso de reducción, entonces vamos a interpretar el problema del vertex cover como un problema de decisión. De tal forma que, pues teniendo como claridad sobre lo que es la cobertura de vértices, ¿cómo podrían ustedes expresar el problema del vertex cover como un problema de decisión? ¿Cómo se podría expresar el problema del vertex cover como un problema de decisión? Pues, profe, como usted decía ahora, si incide por lo menos en un vértice, pues entonces sí sería un vertex cover, y si no, pues no, me imagino que es así como problema de decisión. Recuerden, el problema de decisión es, exprésemelo con una pregunta a la que yo le pueda responder sí o no. Ahí está el problema expresado como un problema de decisión.
Pues de pronto, si yo estoy en un, pues lo voy a colocar así en palabras, como estaba en el ejemplo. Si yo estoy en un nodo blanco y el siguiente nodo es blanco, pues no, necesito ir a un nodo rojo. Pues así lo interpreté yo. Que la idea es que el siguiente nodo que busque en conexión sea un nodo rojo. Algo así lo tomaré yo. Si es rojo, sí, si es blanco, no. Si estoy en un nodo blanco, por ejemplo. Pero no, eso todavía no está expresado como un problema de decisión. Recordemos que el problema del vertex cover es determinar, digamos, el problema interesante del problema del vertex cover es determinar una cobertura mínima de vértices en el grafo, ¿cierto? Es decir, una cobertura más pequeña posible dentro de todas las que puedan haber en el grafo. Ese es el problema interesante general en el vertex cover. Entonces, la cobertura mínima me tiene que decir el menor número de vértices que pueden formar una cobertura de vértices en un cierto grafo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, el problema del vertex cover interesante es determinar si existe una cobertura de vértices, o determinar mejor cuál es la cobertura mínima de vértices en un grafo. ¿Vale? Algo así como el camino más corto. Pero no es exactamente el problema del camino más corto, pero tiene un cierto parecido. De hecho, el problema del camino más corto, que es el del agente viajero, se puede reducir desde vertex cover. O sea que sí hay algo de relación ahí, pero no es exactamente lo mismo. Sería como preguntar que si este conjunto de nodos es el vertex cover mínimo de tal grafo. Bueno, ya ahí nos estamos aproximando más, ¿sí? Digamos que en general yo puedo interpretar el problema de vertex cover como el determinar si para un cierto grafo G existe una cobertura de vértices de un cierto tamaño. ¿Ok? Ahí estaría. Entonces, por ejemplo, existe una cobertura de vértices de tamaño K para el grafo G. Entonces, la respuesta será sí o será no. Ahí está el problema de decisión. ¿Ok? Es muy parecido a lo que acabaste de decir. Claro, lo que pretendemos es la cantidad de nodos que pertenecen al vertex cover. K es la cantidad de vértices que yo esperaría que formaran una cobertura para el grafo. No necesariamente es el total de vértices en el grafo, ¿no? Pues yo sé que pues con el total de vértices del grafo tengo una cobertura, sí, porque pues entre todos los vértices están conectadas todas las aristas, ¿cierto? Pero como lo que yo pretendo es encontrar una cobertura mínima, el problema de decisión es, bueno, determinar si es posible encontrar una cobertura de vértices de un tamaño determinado, K, que sean una cobertura de vértices para el grafo G. Ahí está el problema de decisión, que es que es así como está planteado aquí, dado un grafo y un entero K que debe ser menor o igual que el conjunto de vértices. Existe un conjunto K de vértices donde cada arista E minúscula que pertenece al conjunto E de aristas tiene al menos uno de los vértices en el subconjunto. Entonces, eso que está expresado ahí de manera formal, pues informalmente es lo que yo les acabo de decir, determinar si dado un grafo y un entero K, determinar si existe una cobertura de vértices de tamaño K para ese grafo. ¿Ok? Miren que es un problema de decisión porque al final la respuesta es o un sí o un no, ¿cierto? ¿Y de qué depende el sí o el no? Pues que yo lo pueda comprobar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo demostramos que el problema vertex cover es un problema NP completo? Acuérdense que cuando empezamos la clase de hoy, cuando estábamos haciendo el recorderis de lo de la semana pasada, yo les decía que para demostrar este tipo de problemas, pues había que empezar probando unas ciertas características, ¿no? ¿Qué deberían probar primero? Que no se puede, exacto, que no se puede solucionar en tiempo lineal. Polinomial.
Si lo primero es que no se puede solucionar en tiempo polinomial, o su solución no se tiene en tiempo polinomial, pero, entonces ahí viene la segunda parte. Se pueden verificar en tiempo polinomial. Que su solución. Pero se puede verificar en tiempo polinomial. Sí, dime, ¿quién me está hablando? ¿Quién está hablando ahí al final que le corté? Yo, profe, que su solución se puede verificar en tiempo polinomial. Exactamente, su solución se puede verificar en tiempo polinomial. Entonces vamos por la primera parte. Realmente el problema del vertex cover no se puede solucionar en tiempo polinomial. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos solucionarlo en tiempo polinomial? Porque igual tendría que evaluar entre todas las posibles combinaciones, saber cuál generaría una cobertura mínima. Exactamente, porque tendría que explorar todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Es decir, todas las posibles combinaciones de valores de sus vértices, y eso es exponencial. Muy bien, ahora, ¿por qué sabemos que sí se puede verificar en tiempo polinomial? Profe, ¿por qué es exponencial? No, no necesariamente. O sea, no necesariamente. No, sino porque la realización la solución del problema es exponencial. Ah, ok. Pues por lo que acaban de decir, dame un segundo, me vuelvo acá que tenía otra cosa abierta. Bien. Bueno, entonces, para responderle de una vez a Sebastián, pues vamos primero a probar que es NP, y el hecho de que sea NP, pues implica que no se puede solucionar en tiempo polinomial. ¿Y por qué? Pues digamos que yo en un grafo G definido por un conjunto de vértices y de aristas, ¿cierto? Pues tendría que encontrar, y dado un valor K, ¿cierto? Tendría que escoger K vértices del conjunto B para determinar si las aristas son incidentes en ese grafo o no, si todas las aristas son incidentes en ese subconjunto o no, ¿no? Entonces, supongamos que la cantidad de vértices en el grafo es n, ¿cierto? De tal manera que para determinar si cada uno de esos n vértices están o no están en el conjunto de cobertura, pues para cada uno de ellos hay dos posibilidades, es decir, que el vértice 1 esté o no esté en la cobertura, que el vértice 2 esté o no esté en la cobertura, y así para cada uno de los n vértices, ¿no? El enésimo vértice puede estar o puede no estar en esa cobertura de tamaño K, ¿cierto? Como son n vértices, pues la solución es, pues 2 por 2 por 2 n veces es 2 a la n. ¿De acuerdo? Sebastián. Sí, profe. Esa es la razón. Ahora, lo otro que estábamos hablando era, ¿por qué decimos que sí lo podemos verificar en tiempo polinomial? Que era mucho más fácil. No me acuerdo si alguien me lo estaba contestando. Por aquí, Cristian dice generar cada posible subconjunto. Ah, no, ya me lo contestó hace rato, ¿cierto? Listo. ¿Por qué la verificación entonces sí es en tiempo polinomial? Pues porque una verificación implica que me den un conjunto de vértices, ¿cierto? Para comprobar si efectivamente ese conjunto de vértices forman la cobertura para el grafo o no, ¿cierto? Es decir, que si me dan un cierto conjunto de vértices de tamaño K, pues yo puedo verificar
qué aristas mejor están o son incidentes a cada uno de esos K vértices. Es decir, para el vértice 1, más voy verificando las aristas que son incidentes al vértice 2, y así voy verificando las aristas que son incidentes al vértice K, y al final, cuando he hecho la verificación de la incidencia de las aristas sobre cada uno de los K vértices en el grafo G, compruebo si ahí el conjunto de aristas del grafo quedó seleccionado completamente, quedó vacío o no. Si quedó vacío es porque sí existe, o esa cobertura de vértices o ese conjunto de vértices mejor, sí son una cobertura para el grafo G, y si quedaron aristas que no eran incidentes a ninguno de estos K vértices, pues sencillamente esa solución no satisface el problema y por lo tanto no corresponde a una cobertura de vértices. Es decir, que la verificación la hago con base en la incidencia para cada uno de los K vértices, y por lo tanto esa verificación es en tiempo lineal también. Voy a escribirlo por aquí. Entonces, la verificación implica que para cada uno de los K vértices se seleccionan las aristas incidentes. Al final, si todas las aristas fueron seleccionadas, entonces si hay una cobertura de vértices del tamaño K. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es lineal? Pues simplemente yo cojo cuáles son las aristas incidentes en B1, cuáles son las aristas incidentes en B2, cuáles son las aristas incidentes en BK. Ahí están todas las aristas, ¿sí o no? Sí, sí es una cobertura de vértices. No, no es una cobertura de vértices. Entonces, esa verificación, pues la logré hacer en tiempo lineal, que creo que es lo que está escribiendo por acá Cristian, porque Cristian dice porque para verificar se puede recorrer los nodos de forma lineal, justamente, ¿ok? Entonces, con esto ya queda comprobado que el problema no se puede solucionar en tiempo lineal, ¿cierto? Pero se puede verificar en tiempo lineal. Por lo tanto, ese es un problema NP, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que demostrar que ese problema es NP completo. Entonces, para demostrar que Vertex Cover es un problema NP completo, primero tenemos que verificar, o ya verificamos que es un problema NP, que fue lo que acabamos de hacer, y lo segundo, pues es reducirlo desde un problema que sea NP completo, ¿ok? Si la reducción se logra hacer, pues queda lista la demostración, y efectivamente pues lo vamos a lograr hacer. El Vertex Cover lo vamos a reducir desde 3 SAT, ¿ok? Por eso decimos que, por lo tanto, si reducimos una instancia de 3 SAT a Vertex Cover, queda demostrado que Vertex Cover también es NP completo, dado que 3 SAT ya sabemos que es NP completo, y ya también lo pudimos reducir la semana pasada. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿cómo se hace el proceso de reducción? Que es también bastante sencillo. Se parte de una instancia de 3 SAT con n variables y c cláusulas. Es decir, tengo una fórmula en 3 SAT, ¿cierto? En esa fórmula hay n variables y una cierta cantidad c de cláusulas. Entonces, a partir de esa fórmula vamos a construir un grafo que va a tener 2n más 3c vértices. Es decir, que la cantidad de vértices que se van a crear para formar el grafo depende tanto de la cantidad de variables como de la cantidad de cláusulas que existan en la fórmula en 3 SAT. Ahora bien, ¿de dónde van a salir las aristas?
Entonces, para cada variable b sub i, se crean dos vértices conectados por una arista b sub i y b sub i negado. Es decir, que para cada una de las variables de la fórmula en 3SAT, se crea una arista que conecta esa variable con su negación. Por eso aquí aparece que, pues si tenemos n variables en 3SAT, pues tendré n aristas que conectan a la variable con su negada. B sub 1 conectada con B sub 1 negado, B sub 2 con B sub 2 negado, y así sucesivamente. Además, para cada cláusula C sub I, que tiene la fórmula B sub K más B sub L más B sub M, sabemos que como son fórmulas 3SAT, entonces cada cláusula tiene exactamente 3 literales. Entonces, para cada cláusula se van a crear 3 vértices conectados entre sí, formando un grafo completo, ¿cierto? Entonces, creo 3 vértices que corresponden a cada una de las 3 literales en la cláusula y los conecto formando un grafo completo. Finalmente, conectamos los vértices creados en los pasos anteriores. Entonces, en el primer paso, ¿qué hicimos? En el primer paso, lo que hicimos fue crear para cada variable una arista que la conectaba con su negación. Y luego, en el segundo paso, lo que hacemos es crear un grafo completo con vértices para cada una de las 3 literales en cada cláusula. Y en este tercer paso lo que hacemos es conectar ese grafo completo con el vértice que corresponda de los formados en el primer paso. De tal manera que para una instancia 3SAT con n variables y c cláusulas, la reducción a vertex cover va a generar una cobertura de vértices de tamaño k, donde ese valor de k es igual a n más 2c. Repito, n es la cantidad de variables y c es la cantidad de cláusulas en la fórmula 3SAT. La cantidad de vértices en el grafo va a ser 2n más 3c, por lo que acabamos de ver en el proceso de reducción. Entonces, 2n, ¿por qué? Porque para cada una de las n variables se crea un vértice que representa la variable y un vértice para su negación, más 3 vértices adicionales por cada una de las literales en cada cláusula. Y el número total de aristas que deben ser cubiertas es E igual a n más 2c, es decir, es igual al número de variables más 2 veces el número de cláusulas. De tal forma que la reducción se hace también en un tiempo polinomial. La reducción se hace en un tiempo 2n más 3c. ¿Por qué 2n más 3c? Porque la reducción lo que implica es crear la cantidad de vértices del grafo y luego simplemente hacer la conexión entre los grafos completos y las aristas generadas en la primera etapa de la reducción. Eso para verlo de una forma, pues como más aterrizada, pues veamos este ejemplo. Vamos a reducir a vertex cover la fórmula phi que está allí, que es una fórmula 3SAT. Entonces, repitamos, ¿qué me dice el proceso de reducción? El proceso de reducción me dice, vea, para cada variable en 3SAT, cree una arista que conecte la variable con su negada. ¿Qué variables hay en esta expresión o en esta fórmula phi en 3SAT? ¿Cuántas variables hay? 4. 4, ¿cierto? X1, X2, X3, X4. Recuerden que en SAT las variables son las variables, digamos, originales y las negadas son simplemente literales, ¿no? Entonces, las variables son X1, X2, X3 y X4. Es decir, que tengo que crear 4 aristas. Una que conecta a X1 con la negación de X1. Una que conecta a X2 con la negación de X2. Una que conecta a X3 con la negación de X3. Y una que conecta a X4 con la negación de X4. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte me dice, para cada cláusula en 3SAT, cree un grafo completo
de 3 vértices donde cada vértice representa cada una de las literales de la cláusula. Es decir, aquí yo tengo una cláusula con X1, no X2, X3, entonces, pues entonces aquí va a haber un grafo completo. De 3 vértices con X1, la negación de X2. Voy a redistribuirlos mejor para que ahorita que trace las líneas no se me crucen. Voy a dejar X1 acá, la negación de X2 y X3. ¿Cierto? Tengo una segunda cláusula, entonces en esta segunda cláusula, que también será representada por un grafo completo de 3 vértices, perdón, tiene la negación de X1, X2 y X4. Y una tercera cláusula que estará representada también por un grafo de 3 vértices. Un grafo completo con X2, la negación de X3 y la negación de, perdón, y X4. Y X4. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Muy bien. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es conectar esos grafos completos con las aristas de arriba, obviamente haciendo el acople de las etiquetas de los vértices que corresponden. Entonces, pues X1 lo conectaré con X1. Vamos a darle otro color a esto. X1 se conecta con X1, la negación de X2 se conectará aquí con la negación de X2, y X3 se conectará con X3, ok. Por acá, la negación de X1, pues con la negación de X1, X2 con X2, X4 con X4 y por acá X2 con X2. Otro color a esto. X2 con X2, la negación de X3 con la negación de X3 y X4 con X4. ¿Ok? Ahí ya hicimos la reducción, es decir, ya transformamos una fórmula phi que está entre SAT a un grafo, pero adicionalmente debo tener la garantía, de acuerdo a la definición de la transformación, que en ese grafo hay una cobertura de vértices de tamaño K igual a N más 2C. Es decir, debo encontrar en ese grafo una cobertura de vértices, debe existir una cobertura de vértices de tamaño K igual a N más 2C. Es decir, N es la cantidad de variables en SAT, y ya sabemos que la cantidad de variables es 4, más 2 veces el número de cláusulas, 2 por 3, 6. Es decir, debe haber una cobertura de vértices de tamaño 10. Es decir, que debe haber 10 vértices en ese grafo con los que yo pueda cubrir completamente el grafo. Vamos a avanzar aquí, que aquí está mejor pintadito el grafo. ¿Ok? Entonces, si phi es satisfacible entre SAT, debe existir una cobertura de tamaño 10 en ese grafo. Pues miremos primero si efectivamente phi es satisfacible en SAT.
¿Lo verifican, por favor? Sí, profe. Sí, entonces eso quiere decir... Eso No, quiere pues, decir... que con X1 y X2 verdaderos ya se satisface. Con X1 verdadero y X2 verdadero ya se satisface. Ok, muy bien. Entonces, como si es satisfacible, debe ser posible encontrar una cobertura de vértices de tamaño 10 en ese grafo. Es decir, que con 10 vértices de ese grafo, yo puedo cubrir todas las aristas del mismo. ¿Ok? Mírenlo ahí en detalle y me dicen, por favor, cuáles son esos 10 vértices. Profe, perdón, ¿cuál es la pregunta que se me entrecortó un poquito? Pero creo que fue. La pregunta es, como la fórmula phi es satisfacible en SAT, yo sé que en ese grafo tiene que haber una cobertura de tamaño K igual a N más 2C, de tal manera que va a haber una cobertura que K igual a 10 vértices que cubren todas las aristas del grafo. Entonces, básicamente es cuáles son esos 10 vértices con los que yo puedo cubrir todas las aristas del grafo. Incluyendo las aristas de los triángulos, ¿cierto, profe? Sí, todas. De los 7 de arriba y en los triángulos. Se puede con 7. Cristian, ¿dice o pregunta que se puede con 7? No, ok. Ya le iba a preguntar cuáles eran los 7. Por ejemplo, esas aristas internas, ¿no? No la que va de X a menos X1, sino las que trazamos para juntar las aristas con los triángulos. Pero no comprendo, Camilo, lo que me estás diciendo. Es decir, Básicamente, lo que yo les pido a ustedes es que me digan eso, ¿cuáles son esos vértices con los que cubro todas las aristas? Ahora, Profe, yo diría que las bases de los triángulos y las otras dos aristas serían las del medio, las dos aristas del medio, en la parte de arriba. las bases de los triángulos y las dos del medio. Sí, señor. En la parte de arriba. X2 y... Exacto. Negación de X2 y X3, vamos a ver. Puede ser que el conjunto no sea único, ¿no? Puede ser que hayan distintos conjuntos de 10 vértices que me permitan cubrir todo el grafo, ¿no? Lo que sé es que sí voy a encontrar de tamaño 10, pero no necesariamente hay único. Bueno, entonces, Juan David me dice que todos los de abajo, ¿cierto? Todas las bases. ¿Tú dices que todo esto? Sí, señor. Y estos dos. Vamos a ver. Faltaría negación. No, faltaría, por ejemplo, esta no estaría cubierta y esta no estaría cubierta, Juan David. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Por ejemplo, de X1 al X1 de abajo, al del triángulo, al de la base. O sea, este. Ese, ajá. Ahora, del X1 de arriba del triángulo, ese sería un menos X1, ¿no? Ese abajo, ahí ese. Este menos X1, ajá. A menos X2 de arriba. Ok. Ahora de X3 del X3 de abajo del triángulo,
S al X3 de arriba. Es que yo pienso que son todas las que trazaste nuevas, ¿no? Ahí ya llevamos 6. Señor. Ahora de X4, S, ajá, al X4 del triángulo. Al X4 del triángulo. Abajo, ese, ajá, ese. Y de X3 menos X3, el de arriba. ¿Por qué prendo acá? Del X3 al de al lado, menos X3. Sí. No, ese. Al de abajo, el de menos X3 del triángulo. No, hay 2, 4, 5, 2 y 3, 5. Bueno, ahí hay 10. Miremos si todas quedaron cubiertas. Esta no está cubierta. Profe, son los 7 que creaste nuevos, X1 menos X1, X2 menos X2, pues todos los X, excepto el menos X4. Es que eso es lo que yo creo. Una esquina de los triángulos, cualquier esquina. No, porque no tendría sentido seleccionar dos nodos que estén conectados por la misma arista, porque sería a veces redundante en caso de que el segundo no tuviese. No, pero en algunos casos, sí, en la cobertura de vértices mínima están los dos vértices que conectan una arista. En algunos casos, no siempre, pero no necesariamente es redundante. Pues, como dice, no, me refiero en caso de que no tengan una arista nueva que conecte el segundo nodo a pintar. Miremos a ver la que me está diciendo Diana. Luz Karim me dio una en el chat. Diana me está dando otra. Profe, Dime. yo creo que estarían todos los vértices de los triángulos de abajo y al menos X4. O sea, todos estos. Con las puntas, todos los 3 vértices de los triángulos, más el menos X4. O sea, vamos a ver. No, ya por ahí ya no funcionó. Pero no estaría cubierto esta, no estaría cubierta esta. Y faltarían estas. Y no estaría cubierta esta. ¿Ves? Sí. Bueno, a ver, ¿a quién más se le ocurre otra? Profe, no me pone cuidado. Es que yo le pregunto y usted no me contesta, me deja con la palabra en la boca. No, pues no había podido hablar. Todos Hágase los sentir, X, Diana. excepto pues negación de Todos los X4. X testados son X. ¿Cuáles son todos los X? Todos son X. Bueno, X1, menos ¿Acá? negación de, ajá. Todos los de arriba, excepto negación de X4. Y Ajá. uno de los extremos de abajo de los triángulos, de los 3. No cumple. Y cojo ese, no me queda cubierta. Sí, por eso, esta, pero ahí serían, ahí apenas habrían 8. Falta el extremo del C3. ¿Cuál de los dos extremos? ¿Cualquiera? Sí. Y el C1. Ok. Y cualquiera de los de C1. No me quedó cubierto este. Entonces el otro extremo. A ver. Aquí queda cubierto este cubre este cubre acá, 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 no me cubre este. No, ni el del primer triángulo. Y en el DC1, sí, profe. En el DC1, en esa misma parte, tampoco lo cubre. Tampoco lo cubre. Este es C1. Yo tengo una posible respuesta. Dale. ¿Cuál no cubre en C1? El de la derecha. La lista de la derecha. Pero bueno, sí, es cierto. Listo, ¿qué otra propuesta hay? Bueno, de los de arriba, Ajá. X1, X2, X3, X4. Solamente X1, X2, X3, X4. Y X4. Ajá. Eso. De los triángulos, las aristas, los nodos superiores, las puntas. En los triángulos, las puntas. Esta y esta. Y
En las bases, ahí van 7, ¿cierto? Ahí van 2, 4, 3, 7, sí. Y en las bases, las esquinas izquierdas. Las esquinas izquierdas. Este y este. Vamos a ver. Este cubre acá. Este está cubierto por el de abajo. Este está cubierto por los dos. Este cubre acá. Muy bien. Este está cubierto por acá. Este está cubierto por acá. Este está cubierto por los dos. Este está cubierto por los dos. Este por este por este y este por los dos. Este acá. Este cubre este cubre este. Este cubre este, y ya, ahí están cubiertos todos, sí, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Es que, Señor. bueno, estamos pasando de SAT, pues a ver qué es cover, ¿cierto? Ajá. Entonces me imagino que pues, los vértices que representan variables, pues también le dan solución al problema, ¿no? Porque pues, me imagino que eso da gracia cuando uno reduce un problema a otro. Ajá. Bueno, pues esa era la pregunta, ¿no? Porque pues, al escoger uno... Te estoy escuchando muy entrecortado, Cristian, y no te estoy comprendiendo bien lo que no me quieres decir. Bueno, lo que quiero decir es que para uno escoger, pues estos nodos de acá arriba, que representan las variables, pues no se puede escoger tanto pues, a la variable como al resultado. No se puede escoger tanto a la variable como al del lado, dices. No, como a su negado. Es decir, pues yo puedo escoger X1, pero si escojo X1 no puedo escoger no X1, porque entonces sería... Ok, sí, porque entonces no lo haría satisfacible en SAT. Eso es lo que quieres decir. Sí, que pues sería una buena, pues hay que revisar eso para nosotros escogiendo pues el vertex cover. Ok, bien, sí. Digamos que Cristian tiene razón en el sentido de que particularmente arriba, pues si cojo un vértice, no cojo su negado porque, pues en principio eso podría poner a fallar la satisfacibilidad. Ok, bien. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes hicieron... Pero ahí no estaría pintado en el triángulo de C2, X1, entonces estaría escogido X1 y su negado, ¿no? En el triángulo de... C2, no, pero lo que decimos es arriba. En los vértices que conectan la variable y su negación. No estamos haciendo referencia a los triángulos. Ok. Bien, aquí está pues una solución que creo que es distinta, me parece que a la que dio Nelson. Iván. Y está en función también de lo que les decía, ¿no? Sabemos que hay una cobertura de vértices de tamaño K, en este caso de tamaño 10, pero no necesariamente hay un único conjunto que tenga esa cobertura de tamaño 10. Podría haber varios, ¿no? Profe, pregunta, por ejemplo, la cobertura dice que es de 10. ¿Es estrictamente que sea 10 o se podría encontrar una menor? Esa debe ser la menor. Esa debe ser la menor. Se pueden encontrar más, pero como el problema, digamos, del vertex cover es encontrar la cobertura de menor tamaño, entonces eso me debe conducir a encontrar la cobertura menor. Listo, profe. Vale. Ok, entonces, bueno, cuando yo tengo definido un cierto valor para la cobertura, les decía, puede haber pues varios subconjuntos del conjunto de vértices del grafo original que sean una cobertura para ese grafo. Y en este ejemplo en particular, pues vimos que aquí hay una de acuerdo a lo que nos dio Iván y pues aquí hay otra de acuerdo a lo que ya estaba propuesto en la diapositiva. Finalmente, entonces, la satisfacibilidad de la reducción está expresada en este lema. ¿Qué me dice el lema? Me dice que una cobertura de vértices de un grafo derivado de una fórmula phi
es mayor o igual que n más 2c. Y entonces eso responde un poco a lo que estaba preguntando pues Juan David, ¿cierto? Si podía encontrar una cobertura menor. No, realmente ya nos dice la satisfacibilidad que si usted logra derivar desde una fórmula satisfacible en 3SAT una cobertura de vértices, esa cobertura de vértices que encuentra es la mínima. Puede encontrar otras más grandes, pero la mínima es esa, ¿no? Que es justamente la segunda parte del lema. La segunda parte del lema dice que exactamente la cobertura es igual a n más 2c si, solo si, la fórmula phi es satisfacible. Si phi no es satisfacible, entonces pues podrá tener una cobertura de vértices, pero de un tamaño mayor. ¿De acuerdo? Y eso, como les decía, pues responde un poco Profe, las en el chat dudas están preguntando algo. ¿Qué es un lema? Ah, bueno, un lema es una extensión de un teorema. Es básicamente, es como un teorema chiquito, es una extensión de un teorema. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si les parece, entonces vamos a hacer el receso aquí. Ah, bueno, mentiras. No hagamos receso todavía. Queremos realizar la reducción a vertex cover de la siguiente fórmula. Hagamos esa reducción antes del receso, para no dejar esto partido en dos. Eso lo hacen ahí en 30 segundos. Y tanto, profe, todo lo que hicimos ahora para llegar a esos nodos y entre todos deberíamos hacer Pero receso. todo lo que hicimos ahora fue porque apenas lo estábamos aprendiendo, pero como ya lo aprendimos. O ustedes verán, no hacemos el receso aquí. Pues como por acá Cristian dice que se le va a enfriar la arepa. No, pero arepa hasta ahora no. Ya es casi la hora de almorzar. Bueno, hagamos receso y en la medida en que ustedes vayan volviendo el receso van adelantando el ejercicio. ¿Les parece? Listo, profe. ¿De cuánto es el receso? De 15 minutos. Bueno. 15 minutos más 2 para el ejercicio, 17. 2 minutos, bueno, profe. Vale, ya nos vemos entonces.